Hola chicas, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes. Bueno, hoy vamos a tener este encuentro de esta manera, como les avisé. Ayer me enteré que en el día de hoy, justo a la 1 del mediodía, tengo el turno para la vacunación. Así que bueno, debido a eso, a último momento tuve que hacer estos cambios. La idea es que ustedes tengan siempre un espacio de consulta cada 15 días. Si se puede hacer sincrónico, muchísimo mejor, pero bueno, sepan que eh, pueden utilizar, y esto quiero decírselos ahora también, las referentes de grupo, pueden hacer justamente un grupo, como ustedes son muchas, hacer un grupo referente, incluirme en ese grupo referente, y de esa manera todas las dudas o consultas más urgentes las pueden dejar ahí o bien en el tablón debajo de la actividad propuesta. ¿Sí? Bueno, las estuve leyendo a todas, estuvieron ahí presentándose muy bien. Yo ya les había dejado una presentación, así que vamos a seguir avanzando con la clase 1, porque en la clase 0 es de presentación, yo las leí a ustedes. Y bueno, las invito a todas aquellas que no pudieron hacer la presentación en el transcurso de hoy, igual es temprano, al menos recién estuve chequeando las últimas presentaciones y faltan algunas, así que bueno, las espero, las leo. Y bueno, mi idea era justamente avanzar hoy con la clase 1. Yo tengo acá la computadora como para poder ir viendo los apuntes, así vamos trabajando en eso. Pero bueno, como les dije antes, el año de cursada sigue manteniendo estas irregularidades, pero quiero que sepan que todo lo que veamos y todo lo que hagamos, voy a tratar de dejar o videos explicativos de todo o hacer los encuentros sincrónicos, justamente para que ustedes tengan todas las herramientas necesarias para poder avanzar con los contenidos, ¿sí? Bueno, el archivo de la clase 1 yo les dejé una viñeta, ¿sí? Ustedes abren el archivo de la clase 1 y encuentran una viñeta. La viñeta justamente habla de la experimentación, ¿no? Que es una actividad fundamental en el área de ciencias naturales. En la viñeta vemos que la maestra propone una actividad, ¿sí? Le pregunta al alumno, al estudiante, le da dos bolitas iguales, las separa, una de las bolitas las separa, le pregunta en cuál hay más, ¿no? Obviamente el chico identifica la cantidad y dice que hay más en un determinado lugar, y la maestra enojada le dice, no, son iguales. Y la mamá después le pregunta, ¿qué hiciste hoy en la escuela? No sé, la maestra quería convencerme de que 1 es igual a 5, ¿no? Fíjense hasta dónde llegó esa actividad, ¿no? Cuál fue el poco sentido que tuvo esa actividad experimental, que el chico obviamente no entendió absolutamente nada. Y la otra viñeta, tenemos una maestra haciendo un experimento, ya les dice que va a ser un experimento muy interesante, mezcla dos líquidos entre sí y resulta que se asombra porque el líquido resulta ser negro, funciona, es verdad, ¿no? Bueno, la verdad es que la idea de esta clase era que reflexionemos juntas acerca del rol del docente en la actividad experimental. Nosotros vamos a ver que para la enseñanza de las ciencias naturales, uno de los roles fundamentales, ¿sí? Digamos, la metodología protagonista de la enseñanza de las ciencias naturales es la actividad experimental. Pero la reflexión no es que queremos que los chicos hagan una actividad experimental de memoria, como una receta, ¿no? Que sigan pasos, que nosotros le adelantemos los resultados, que sigan pasos, sino que vayamos un poco más allá, ¿sí? Y que las actividades que ustedes planteen sean actividades realmente con sentido, ¿sí? Actividades reflexivas, actividades que les permitan poner en juego otro tipo de herramientas, pensar, deducir, hipotetizar. Vamos a ir viendo que hay muchas palabras vinculadas al campo de la didáctica de las ciencias que vamos a tener que empezar a trabajar y que son justamente una herramienta para presentar mis actividades. ¿Sí? A la hora de pensar
¿Qué vamos a aprender nosotros? Vamos a aprender a planificar, ¿sí?, las ciencias naturales. Y ustedes en este año van a aprender ciencias naturales, van a aprender determinados contenidos conmigo que yo voy a explicar y también van a aprender a cómo enseñar esos contenidos. Es un doble desafío el de esta materia, ¿sí? Lo mismo que con cualquier otra didáctica. Ustedes van a aprender el contenido, ¿sí?, a enseñar y el cómo enseñar. Básicamente, las actividades experimentales son como la estrella, ¿sí?, de la enseñanza de las ciencias naturales. Entonces, yo les dejo esta primer viñeta y les comento que obviamente la transposición didáctica, es decir, el pasaje, esto seguramente ustedes ya lo vieron el año pasado en cualquier otra de las materias, ¿no? El pasaje del saber sabio, del saber científico al saber escolar en las ciencias naturales, se transforman justamente en lo que se conoce como ciencia escolar. ¿Sí? La ciencia escolar justamente es aquel conocimiento adaptado, ¿sí?, de la ciencia tradicional, adaptado a la enseñanza en un determinado nivel, en este caso el nivel inicial. Justamente se dice que la ciencia escolar está formada por todos los conocimientos científicos relevantes, incluidos justamente en nuestros diseños curriculares. Estos contenidos han sido adaptados, ¿sí?, para el acceso a nuestros estudiantes. ¿Qué otra cosa es importante? Bueno, obviamente, como yo ya les adelanté recién, el trabajo empírico, el trabajo experimental, el saber justamente cómo podemos realizar actividades prácticas significativas con nuestros chicos, ¿sí? Es una herramienta fundamental en la enseñanza de las ciencias naturales. ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, promueven el interés de los chicos, básicamente no es lo mismo que en cualquier nivel educativo, que la seño se pare, el pizarrón, pegue imágenes, explique. Obviamente las imágenes van a ayudar muchísimo, pero no es lo mismo pegar una imagen de un árbol que ir al patio del jardín a ver ese árbol, a ver esas plantas, ¿sí?, a trabajar con material concreto, con material justamente concreto, real, ¿sí? ¿Para qué me sirve contarle cómo es un árbol con una imagen de un árbol si puedo tener el árbol en vivo y en directo, o la planta, ¿sí?, o las características de una mascota? Es decir, cualquier cuestión que yo realmente pueda utilizar el material concreto, ¿sí?, va a ser mucho más interesante. Entonces, las actividades experimentales en principio promueven el interés, la participación de los alumnos, estimulan pensamientos que uno siempre llama hipotético-deductivos, porque una, como docente, con una buena pregunta, ¿sí?, puede generar justamente un proceso profundo en la enseñanza, porque la pregunta puede ser muy buena, podemos llevar a la reflexión y aunque sean muy chiquitos, con muy buenas preguntas podemos trabajar muy, muy bien, ¿sí? Así que vamos a ver, vamos a hablar, vamos a dedicar una parte de nuestra formación al trabajo por indagación, ¿sí? Así que bueno, el trabajo experimental es justamente un trabajo ideal para la enseñanza de las ciencias, porque lo que hacemos justamente es estimular de forma natural estos pensamientos hipotéticos deductivos o deductivos a partir de situaciones problemáticas, una buena pregunta, ¿sí? Vamos a ver que nuestros pequeños estudiantes se van a familiarizar con estas destrezas y enseguida van a empezar a trabajar en esta línea, ¿no?, del trabajo experimental y la interacción con el material concreto. Bueno, vamos a hablar de juego también. Obviamente el nivel inicial no podemos aprender sin estar jugando, así que vamos a tener que plantear situaciones de juego en donde justamente adaptados por edad y por determinadas características vamos a trabajar con el juego trabajo. Sí, vamos a ver que son actividades súper gratificantes para los chicos, son actividades que los chicos generalmente no se olvidan más y aprenden muchísimo porque aprenden haciendo. Y de eso se trata también las ciencias naturales, ¿no?, el aprender haciendo. Entonces, ¿qué es importante? Bueno, plantear
actividades que incluyan la exploración del mundo natural, actividades de observación, obviamente diversos soportes como videos, láminas, revistas, programas informáticos, es decir, siempre es muy conveniente ofrecer diferentes soportes, ¿sí? Porque hace mucho más rica la enseñanza y además le da un valor agregado, ¿no? Los chicos tienen otro interés cuando uno incluye soportes, ¿sí? Y bueno, básicamente trabajar con dibujos reales, cuadros, resolución de problemas, juegos, actividades experimentales, preguntas disparadoras, lluvias de ideas, ¿sí? Vamos a ir viendo todas las actividades que podemos plantear en la enseñanza de las ciencias naturales. La primera actividad es un poco esto que estuvimos haciendo, ¿no? Explicar a qué se llama ciencia escolar, qué características tiene, qué ocurre en cada viñeta o historieta, qué pasa con el rol docente, ¿no? Que ustedes reflexionen qué pasa con el rol docente. Y el del estudiante, cuáles son las críticas que le podemos hacer a este educador, qué experiencias o prácticas experimentales recordás de tu paso por la escuela primaria, ¿sí? Si las podés anotar, si las podés comentar. Esto era justamente para el intercambio. Esto después nos va a ayudar a la reflexión, ¿no? La idea es que reflexionemos. Yo voy a retomar parte de este encuentro en el próximo encuentro sincrónico porque la verdad es muy rico empezar trabajando y contando esto. Si bien las clases virtuales, digamos, no son iguales que las clases presenciales, sí voy a favorecer siempre el intercambio, la pregunta y bueno, vamos a activar los micrófonos y vamos a darnos turnos para hablar, para expresar nuestras ideas, pero siempre clases participativas, con lo cual es muy importante que ustedes participen de las clases, pero que también tengan previamente una lectura del material asignado para que justamente la clase sea mucho más enriquecedora, ¿sí? Bueno, y acá les pregunto cuáles son las ventajas del trabajo con material concreto o del trabajo experimental en educación. Las desventajas, bueno, mencione por lo menos 3 y 3 de acuerdo a su opinión. Acá no hay que, en estas primeras actividades, no hay que buscar información en ningún lado, sino simplemente leer el apunte y con lo que ustedes creen o piensan hacer estas primeras actividades que son actividades de intercambio, ¿sí? Bien, avanzando en ese apunte, tienen la extracción del diseño curricular, obviamente fundamental diseño curricular, la lectura del diseño curricular. Ustedes seguramente el año pasado lo han leído, pero este año lo volvemos a leer, ¿sí? Volvemos a leer el diseño curricular y a partir de la lectura del diseño curricular para el nivel inicial, les pido que ustedes reflexionen, ¿sí? Y respondan las siguientes consignas. La primera dice: ¿cuáles son los fundamentos del diseño curricular para nivel inicial? Esto es un marco general, no tienen que responderlo directamente del apartado de las ciencias naturales, sino de la introducción, básicamente, los fundamentos del nuevo diseño curricular, ya no es tan nuevo, para el nivel inicial, ¿sí? Explicar a qué se llama trayectorias integradas y qué son los continuos de aprendizaje, digamos, ¿por qué? ¿Por qué les pido que hagan un refresh de todo esto? Porque necesito que mínimamente esto ustedes lo tengan, porque vuelvo a insistir, nosotros vamos a aprender contenidos de las ciencias naturales y vamos a ver cómo esos contenidos pueden ser enseñados en el nivel inicial. Entonces hay ciertas cuestiones que tenemos que repasar y ustedes tienen que rever, ¿sí? ¿Cuáles son los propósitos en nivel inicial y cómo se vinculan con el desarrollo de las diferentes capacidades que yo quiero justamente favorecer en niños y niñas, ¿sí? Entonces es muy importante eso, ver el tema de las capacidades, ¿sí? A qué se llama indicadores de avance y para qué son utilizados en la planificación educativa y explicar la idea de ámbitos de experiencia, resumir brevemente las características de los diferentes ámbitos, ¿sí? Digamos, eso es como para tener un panorama inicial a la hora de empezar a planificar y después, eso es un panorama global. Después yo les pido vayan al diseño de ambiente natural, ¿sí? Al área de enseñanza del diseño de ambiente natural y social. Y ahí sí, ¿cuál es la misión del jardín de infantes en relación a la enseñanza de las ciencias naturales? ¿Cuál es la misión? ¿Qué se espera que los niños aprendan en esta área de enseñanza?
explique la importancia del juego y cómo se vincula esta área de enseñanza con la formación de una ciudadanía responsable y de una alfabetización cultural o científica. ¿Sí? Ahí les pido que ustedes expliquen. Todo esto, digamos, es una actividad de interpretación de textos que ustedes tranquilamente pueden realizar un trabajo más o menos autónomo desde el diseño curricular, ¿sí? Cualquier duda o consulta que ustedes tengan, yo arranqué muy tranquila, ¿sí? Esto significa que justamente no quiero sobrecargarlas de contenido, hay mucho para aprender. Yo voy a hacer todo lo posible para que ustedes tengan, digamos, todas las herramientas en este año tan corto, pero hay que, digamos, ponerle mucha lectura a esta materia y a todas las didácticas, ¿sí? Fíjense que yo en el archivo, y esto se los aclaro para que no haya confusiones, en el archivo de la clase les puse más actividades. ¿Por qué? Porque son actividades que a ustedes les conviene tenerlas hechas, pero sin embargo para entregar el lunes que viene, ¿sí? Yo les puse menos actividades, les hice como un resumen de lo más importante y eso es lo que quiero que ustedes tengan leído y hecho para la clase que viene, para la próxima clase sincrónica, que va a ser en 15 días, ¿sí? Porque yo el lunes que viene les voy a subir material de la clase ya 2, ¿sí? Y 3. Les voy a dar pequeñas actividades, pero esta actividad de la clase 1, que son preguntitas que tienen que ver con la ciencia escolar, que ocurre en cada viñeta, todo eso ténganlo hecho porque lo vamos a poner, también vamos a aprovechar la clase, como no lo podemos poner en común ahora, vamos a aprovechar la clase, la próxima clase sincrónica para hacer un mix entre clase 1 y clase 2, ¿sí? Así que bueno, básicamente mi idea de este encuentro era poner en común las actividades de la clase 1, poner en común el análisis de las viñetas, las ventajas, las desventajas del trabajo experimental y poner en común todo lo que les puse en la actividad de clase 1, que es en el apartado de trabajo de clase, ¿sí? Eso fundamental. Así que tienen un poquito de más tiempo hasta el próximo encuentro sincrónico, que será en 15 días, para justamente hacer estas actividades de la clase 1 y ponerse a tono para poder participar en el encuentro virtual. Así que bueno, chicas, les agradezco estas presentaciones que me fueron dejando. Espero que este video corto les ayude a despejar alguna duda y a hacer las tareas y a enfocarse en esto que nosotros queremos hacer este año en la didáctica de las ciencias naturales. Y bueno, siempre les digo lo mismo. Nosotros nos espera un largo camino porque yo las acompaño en el proceso de la formación en segundo año, en tercer año y en cuarto año. Así que a partir de ahora las acompaño, tengo el beneficio, la ventaja, el beneficio, sí, yo creo que es el beneficio de poder acompañarlas y conocerlas durante todo este tiempo, durante estos 3 años de su formación, que es realmente el 75% de la cursada, estoy yo presente. Así que bueno, nada, invitarlas a este desafío, porque no deja de ser un desafío hacer ya el 50% de la materia de la carrera en forma virtual, porque ustedes ya tuvieron un primer año virtual, ahora pasamos a un segundo, esperemos que en algún momento nos podamos reencontrar en las aulas pronto, pero bueno, mientras tanto ver cómo paliamos esta situación y cómo logramos que ustedes tengan las herramientas necesarias para empezar a planificar, ¿sí? Así que bueno, chicas, les mando un saludo enorme, nos estamos viendo pronto, ¿sí? Cualquier duda o consulta, no dejen de armar el grupo de WhatsApp, mándenme la invitación o mándenme el contacto de una de las chicas referentes que me escriba por privado, así armamos el grupo y cualquier duda o consulta que tengan me la dejan debajo del video que subo ahora en breve, ¿sí? Un saludo, chicas, buena semana.